それで始めましょうね。今日は動詞の活用を勉強します。Vamos a intentar practicar, vamos a intentar estudiar nuevamente la parte de conjugación verbal, porque es algo que hemos visto, hemos intentado ver cuando vimos la explicación general de los verbos hace la semana anterior, si no me equivoco. Pero me interesa que quede muy, muy transparente porque de lo contrario vamos a tener problemas en ir asimilando otras estructuras, porque dentro de poco empezamos a ver lo que son los adjetivos y los adjetivos también se conjugan. Entonces allí podría haber confusión, ¿no? En este tipo de situación. Por eso me interesa que quede bien clara la parte de conjugación de los verbos en su forma larga, que es la que estamos viendo en este momento, para que ya luego el resto de conjugaciones, tanto de adjetivos o variaciones de conjugación en cuestión de registro lingüístico del japonés, o sea, hablo de las formas cortas, un discurso informal y demás que vamos a ir encontrando, ya no sea tan difícil, ¿no? Al momento de llegar allí. Bien, entonces, nosotros habíamos visto, este es un repaso del fukushu de la conjugación verbal, doshi, katsuyo, fukushu, que vamos a intentar ver el día de hoy. Punto inicial. Esta fue las diapositivas que yo utilicé cuando les expliqué la conjugación de los verbos. ¿Recuerdan? Okay. Sí, perfecto. Ahora, yo les hice aquí un hincapié muy importante, que es la diferenciación de los verbos en japonés con sus dos grupos mayoritarios y el grupo irregular. ¿Cuáles son los dos grupos mayoritarios de verbos en el idioma japonés? ¿Cómo es la clasificación? Pues esos dos, ¿no? Los que terminan en ru y los que terminan en u. ¿Cuál es la característica principal de la variación del patrón de conjugación de ambos verbos? ¿Cómo? ¿Cómo se conjugan, en otras palabras? No, pues los que terminan en ru se le quita la Ujú. sílaba ru y ya se le agrega pues su forma positiva o lo que sea. Le agrega el ma más el su o el sen o el sta, etc. Ok, o el más en dash, exacto. ¿Y los verbos en u? Se sustituye la u por una i. Exacto. ¿Y qué sucede con los verbos en u, pero que tienen la sílaba ru, como kaeru? Pues para hacer kaeri. O sea, la sílaba Mm, cambia de ru a ri. exacto. Nos quedamos siempre en la misma columna de hiragana, ¿no? Y ubicamos la que es más cercana a la sílaba que tenemos que realizar, ¿no? Claramente la regla es la misma en cuestión de conjugación para los verbos para todos los verbos en u. Es quitar la última u y añadir las desinencias a lo que queda. Entonces aquí hay que identificar bien, ¿no? Dónde quitar la vocal, ¿sí? Nomás una duda porque creo que esa clase no asistí y me quedó la duda de todo este tiempo. Verbos como kaeru, ¿cómo sé que termina en u y no en ru? Esa es una cuestión más de noción y un poco también de memorizar, ¿no? Te digo que la parte principal va a ser que uno se da cuenta de que los verbos son en ru o en u cuando los escuchamos conjugados. O sea, si yo ya escuché alguna vez que alguien dijo, y en ni kaerimas, ¿no? Entonces, si yo allí quiero decir, pues no sé pues, si este verbo es en u o en ru, pues ¿qué va a suceder? Yo me centro en la conjugación, kaerimas. ¿Qué sucede allí? En u. En este caso es en U, porque justamente, ¿no? Quitamos la última U del verbo kaeru. Por eso mantenemos el sonido de ru. Si no, estuviéramos con kaemasen, si fuese un verbo en ru, ¿no? Porque en los verbos en ru quitamos todo ru. En estos verbos en u quitamos únicamente la U final. ¿Ok? Entonces, puede ser un poco porque podemos llegar a la forma infinitiva del verbo a través de la regla gramatical o porque lo hemos memorizado así. Por eso yo me acuerdo al inicio de la clase de los verbos, les dije, verbo que yo digo, verbo que ustedes van a poner un asterisco allá al lado y van a escribir si es un verbo en u o verbo en ru, porque les va a resultar útil para todo lo que queda de la parte de conjugación. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Me quisiera centrar solo un momento en la parte del pasado, porque hemos visto que el presente y el futuro en japonés es el mismo, utiliza la misma conjugación. Si yo digo,
terebi o mimas. Terebi o mimas. ¿Qué estoy diciendo? Miro televisión. O también, Miraré televisión. exacto. Entonces, ¿cómo vamos a entender, profe, cuándo es uno y cuándo es el otro? Nos ayudamos de palabras temporales. Por ejemplo, si yo digo terebi o miru, terebi o mimas, perdón, es un poco ambigua, pero si yo la digo, ¿no? Así convencido, sin añadir ningún detalle, puede ser, ¿no? Que signifique que yo veo televisión, no una acción presente. Pero si yo digo hasta wa terebi o mimas, pues allí es claramente un futuro, porque me estoy ayudando de la palabra hasta, que significa mañana. Entonces, mañana miraré televisión. Va a estar ahí por contexto semántico en este caso. Pero el pasado está bien marcado. El pasado es uno solo y es todas las formas que terminan en mashta. Todas. Mi mashta sería el pasado para miru, ¿no? O sea, miré. Mi masendeshta sería el pasado negativo, no miré. ¿Vale? Para kaeru, por ejemplo, es kaerimashta, regresé. Kaerimasen deshita, no regresé. ¿Y desu ka? Hey. Ahora, yo me quiero centrar en esta parte del pasado porque hoy vamos a intentar hacer un par de ejercicios con esa parte. Pero antes, recordemos una última vez los dos verbos irregulares que hemos encontrado en clase. Hemos encontrado el verbo suru. ¿Qué cosa significaba suru? Ir o Hacer. hacer. Suru es hacer. Hacer. Y el verbo kuru. ¿Qué cosa era kuru? Venir. Venir. Exacto. Venir. Ahora, punto inicial. Estos verbos son irregulares, ¿por qué? Porque así se le ocurrió a alguien, un día se despertó y dijo, bueno, pues estos van a ser irregulares. No, son irregulares porque, como sabrán, gramaticalmente hablando, un verbo o un sustantivo o un adjetivo que es irregular es que en su conjugación no mantiene la base verbal normalmente, ¿no? Que vemos en la forma infinitiva. O sea, tatoeba, suru, forma infinitiva del verbo hacer. Pues yo me esperaría, ¿no? Que si fuese regular y fuera un verbo en gru, por ejemplo, me quedaría la conjugación sumas, sumasen. Pero no, yo mágicamente, por arte de magia, encuentro shimas, shimasen. Entonces, ¿de dónde salió ese shi? Es una irregularidad en la conjugación del verbo. O sea, porque no sigue ninguna base de la que tenemos. Y a veces, ni siquiera, además de no seguir la base del verbo al infinitivo, ni siquiera sigue el patrón de conjugación. Entonces, allí radican las irregularidades. Y esto aplica para todos los idiomas, ¿eh? No solamente para el japonés, también en español, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el verbo ir en español es irregular, ¿no? Porque de ir pasamos a conjugarlo a yo voy, tú vas. ¿De dónde salió esa B pequeña? ¿Dónde está? Si no está en la parte infinitiva del verbo. Entonces, esto es lo que en gramática se le conoce como irregularidades. Ya sea tanto de raíz, modificación consonántica o vocálica en la raíz del verbo, o modificación en el patrón de conjugación del mismo. ¿Vale? ¿Sí se va entendiendo? Sí. Ok. Sí. Yo les digo estos conceptos de gramática, les aburra o no, pero es necesario entenderlos, intentar tenerlos presentes para poder saber qué habla este profesor cuando dice irregular, verbo irregular. Entonces no solamente queda en la palabra, ahora ya saben por qué. Entonces eso les ayuda a entender bien la parte de la conjugación. Por el momento hemos visto dos. ¿Sí? ¿Te escucho? Perdón, es la misma similitud con, por ejemplo, el inglés cuando agregas ed con los regulares, ¿no? O la d, por ejemplo. Cada Y- verbo que tiene que no siga un patrón de conjugación o que se modifica la raíz del mismo es irregular. No siempre va a ser irregular. ¿Vale? En cualquier Sí. idioma. Gracias. De nada. ¿Qué más? Entonces, por el momento hemos aprendido dos irregulares, que es el verbo suru y el verbo kuru. Pero si somos sinceros, pues hay muchos más, ¿no? Porque
Y entra también en este grupo de los verbos compuestos con estos verbos irregulares. Por ejemplo, un verbo compuesto con el verbo suru, que hayamos visto. Benkyusuru. Benkyosuru. ¿Otro más? Sakasuru. ¿Qué más? Otro que vimos ayer, si no me equivoco. Isuru. ¿Cómo? Sojisuru. Sojisuru, so desu ne. Todos estos verbos que se componen con el verbo suru, que en este caso pasa a ser un verbo auxiliar, es un verbo irregular y el patrón de conjugación es el mismo del verbo suru. Por eso benkyosuru lo conjugamos con benkyoshimasu, benkyoshimasen, benkyoshimashita, benkyoshimasen deshita. No es lo mismo. Lo mismo con los verbos compuestos con kuru. A ver si recuerdan alguno. Son un poquito menos comunes respecto a los de suru, pero sí hemos visto creo que un par. ¿Cómo es el verbo traer? ¿No? No. Mottekuru. Mottekuru. Lo encontramos cuando decimos el patrón de conjugación. Mottekuru significa traer, ¿no? Porque tenemos la combinación del verbo motsu en su forma en te, que ya luego veremos, motte, y el verbo kuru, que le otorga su significado a este verbo, ¿no? Entonces, si motsu era llevar consigo, algo que llevas cargando, por ejemplo, una mochila, una bolsa, un equipaje, y kuru quiere decir venir. Entonces, algo que tú cargando vienes, algo que traes. Mottekuru. ¿Ok? Entonces, la conjugación de ese verbo, pues, será con el patrón de conjugación del verbo kuru. Mottekimasu, mottekimasen, mottekimashita, mottekimasen deshita. Hai. 質問がありますか? Ay, Ah, todos tienen preguntas. yeah. Para Motekuru tiene doble T, ¿verdad? Tiene un Ah. tsu. So. Motte. Ah, ok. Ujú. Esa era mi duda. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Qué mencionó que significaba Motekuru? Traer. Ok, gracias. Ujú. De nada. Bien, ¿algo más? Yeah. Bien. Ok, a ver, chicos. Vamos a continuar entonces. Yo aquí tenía estos verbos, que estos son los mismos que ya habíamos conjugado, pero ahora vamos a conjugarlo en su forma pasada. ¿Qué es lo que me interesa que quede bien claro, ¿no? Kakoke renshu. Kakoke quiere decir forma pasada en japonés. Kako, pasado, que, forma o silueta, dependiendo. Renshu, práctica. Kakoke renshu, práctica de conjugación de la forma pasada. Vamos a ver. El primer verbo, ¿cómo lo leemos y cómo sería su conjugación al pasado? Es matsu Mm, y sería machimasta. Machimashita. Machimasta. Ujú. Porque recuerda que la U de tsu se va, ponemos imas, ¿no? En el presente, o imashita, en este caso del pasado. Y no es matsi, ¿no? Porque no existe tsi, ni tampoco existe ti en japonés. Si ves en la columna de hiragana, ta, chi, tsu, te, to, entonces la que correspondería sería chi, ¿no? Ah, ok. Machimashita. Ujú. Ok. Perfecto. ¿Y matsu qué cosa es? ¿Significado? Esperar. Sabes. Segundo verbo. Iku. Conjugación. Ikimashita. Ikimashita. So desu. Iku no imi wa nan desu ka? Ir. Ir. Hai. Sore ni nomu. Nomimashita. Imashita. Nomimashita. Imi wa? Tomar. Tomar, beber. Hai. Ujú. Tsugi ni toru. Torimashita. Torimashita. Imi.
agarrar, tomar. Y también, Llevar. ¿no? Mm, 私が言えば、写真を撮る。写真を撮りました。 Tomar fotos. はい、そうですね。次の動詞は食べる。 Tabemashita. 食べました。意味、 Comer. comer。買う。 mm, Kaimashita. 買いました。そうです。意味は、 Comprar. はい、comprar. Toda la columna de la izquierda la hemos conjugado al pasado afirmativo. Ahora, toda la columna de la derecha la vamos a conjugar al pasado negativo. はい、始めましょう。歌う。 utaimasen deshita. はい、歌いませんでした。意味は、 Era como cantar. そうです。はい。cantar のこと。次の動詞は、勉強する。 Benkyo shimasen deshita. 勉強しませんでした。意味、 Comer. Ay, perdón. estudiar. Estudiar. そうそう。 Perdón, me confundí. estudiar ですね。はい。次に、書く。 mm, 書きませんでした。書きませんでした。そうですね。はい。スペイン語で、意味は、 Escribir o dibujar. はい。はい。2つの意味がありますね。はい。dos significados tiene. Escribir o dibujar. 書く。そう。次の動詞、笑う。 Waraimasen deshita. はい。笑いませんでした。意味、 Reír. reír. Pequeño detalle aquí, los japoneses, a ver, nosotros en español cuando nos reímos en chat, ponemos ja, 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 no con la J, ¿no? O para quien tiene, o para quien ha conversado, por ejemplo, con alguien que habla inglés o algún idioma europeo, además del español, ¿no? Se escribe H, ja, 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 con la H, ¿no? Yo tiendo a escribirlo con la H. O para quien tiene amigos que hablan portugués, pues ya saben que es toda una... no sé cómo escribir. ¿Cómo es? K, con la K, ¿no? ¿Cómo será en japonés? Según ustedes. La risa digital, por así llamarla, en chat. Puro emoji. Podría ser, pero no ni tanto, ¿ah? Además del emoji, pero normalmente va a ser el kanji de warau. Muchos kanji de warau. Como decir guara, 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 guara. En el chat. Así es. Así que si hablan con alguien japonés en chat y les ponen así este kanji de warau, que no sé si lo puedo escribir en el chat. No sé si yo tengo el teclado. Chotomate. No lo tengo, pero ya ahora se los escribo. Quiere decir que se están riendo. Sería el equivalente de su ja, 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 ja. ¿Vale? No se vayan a asustar. ¿No? El kanji de warau es este de aquí. ¿Ya les llegó a todos en chat? Ay, Entonces, Ay. un japonés te va a escribir esto cuando se ría. parece un kanji riéndose precisamente. Entonces, ese va a ser el equivalente de jajaja. ¿Vale? Este kanji es el kanji de wara y que es el kanji de risa, de reír. De hecho, el verbo que ven aquí, warau, se escribiría en kanji así. Con wara y luego la sílaba vocal u. Warau. ¿Y desu ka? はい。はい。次の動詞は、言う。 Imasen deshita. 言いませんでした。No, dos i. So des. Porque es la i normal de la raíz del verbo y la otra i de imasen, de la desinencia.
imasen deshita. Imi wa Decir. decir. So, tsugi no doshi, omou. 思いませんでした。Omoimasen deshita. So desu ne. Imi wa Pensar. pensar. ¿Qué más? Pensar es la primera acepción, el primer significado. ¿Tiene otros más? Mm, Nomás sé los conozco el de demás. pensar. Significa también creer. Significa Creer. también considerar, sentir en cierta forma. No, porque omou, el kanji, se los voy a mostrar, se los escribo en chat. Omou tiene este kanji. Y este kanji se compone de la parte de arriba, que tiene referencia a la cabeza, y la parte de abajo, que quiere decir kokoro, corazón. Entonces, es un kanji muy ambivalente porque significa pensar, pero algo que se puede pensar tanto con la cabeza, entonces una especie de suposición, o tanto con el corazón, o sea, sentimientos. Entonces, habría que ver bien, ¿no?, qué tipo de sentimientos los podemos expresar con omou. ¿Vale? Ay, Okay. Que hay esta situación en toda Asia, ¿no? Todos los idiomas asiáticos, excepto el ruso, utilizan esta situación de que cuando algo tú lo piensas, tiene que ver mucho en situación comportamental. Entonces, para ellos pensar es pensar no con la cabeza, sino pensar con el corazón. O sea, utilizar el corazón para decidir algo. Entonces, por ahí viene un poco la explicación del por qué el kanji contiene estas dos formas. ¿Vale? ok. Ok, entonces, de hecho, a ver, si tienen conocidos asiáticos, o por ejemplo coreanos, chinos, japoneses, o taiwaneses, o demás, cuando están aprendiendo español, el error más común que hacen es decir, ¿no? ¿Qué es lo que piensas con el corazón? Entonces, cuando te traducen sus frases, ¿no?, con omou, tienden a utilizar este tipo de estructuras, ¿no? ¿Qué piensas tú con tu corazón? O decide con tu corazón, porque ellos, eso es lo que significa sus kanji, no sus palabras, porque ellos así lo hacen con ciertas estructuras, ¿vale? Entonces, si les llegase a pasar, ya saben por qué es. Ok, ahora, no sé si hay alguna duda antes de que pase a la siguiente diapositiva. Una duda muy general, pero no sé si lo vamos a ver después o si es lo mismo. A ver. Para decirle a alguien, o sea, el verbo, pero no en primera persona, por ejemplo, decirle a alguien piénsalo o que se ponga a pensar. O sea, en el sentido de piensa la idea, piensa lo que te he dicho, piensa mi propuesta. Ajá, o sea, ¿cómo conjugarías el verbo para decirlo así? Primero creo que sería otro verbo, no sería este verbo pensar, sino sería el verbo de evaluar las cosas, ¿no? Como rikai suru es comprender, ¿no? Rikai suru. Este verbo lo vamos a utilizar también como para decir algo como tómate el tiempo para pensar y evaluarlo, ¿no? Rikai shite kudasai. Evalúalo, piénsalo en ese tipo. Porque pensar es un poco más de algo no tan evaluado, sino un pensamiento, una suposición que tú tienes. O sea, si yo pienso de que, no sé, pienso, qué sé yo, que tal persona es una buena persona, pues es algo que yo pienso, subjetivo, y no requiere mucha evaluación de por sí. Mientras que si yo quiero decir, ¿no?, que después de una evaluación llego a tomar una cierta decisión, se utiliza el mismo verbo omou en un contexto, pero en su forma en teiru, que la vamos a encontrar después, o vamos a utilizar el verbo comprender, que es rikai suru. Sí, escuché que cuando lo dijo ya en oración, lo dijo con una terminación como T. Eso lo vamos a ver Exacto. después, me imagino. Así es, sí. Todo en N5 vamos a ver la gran mayoría de conjugaciones principales básicas de los verbos. Y luego en N4 se entra en lo que es condicional, estructuras adversativas y demás. Pero en N5 se abarca la forma en T, forma en TIRU, forma corta, discurso informal, forma explicativa también, mucho. Y ya no los doy spoilers, sino. Pero sí, se ven varias cosas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Yeah. Bien. Sí, ¿eh? Ok, chicos.
Entonces, intenten ver, ¿no? Por ejemplo, en la lista de verbos que gentilmente Gwen, que no está aquí ahora, está traduciendo, la lista de verbos y vocabulario. Allí pueden imprimirla y pueden ver, ¿no? Por ejemplo, toda la cantidad de verbos que puedan abarcar allí. Entonces, tú, si la han impreso, ¿no? Yo les aconsejo ir viendo los verbos que ya vimos en clase, ¿no? Poniéndoles la traducción, si es que no la tienen, y viendo y poniendo allí si se trata de verbos en U o verbo en RU, ¿no? Y si no, y si encuentran más verbos allí, busquen su significado y practiquen con esa lista, conjugándolos de acuerdo a si se trata de verbo en U o verbo en RU, para que esta situación se quede más clara, no quede más transparente y la puedan aplicar. ¿De acuerdo? Hi. Ay, A ver, mañana vamos a seguir haciendo unos ejercicios de este tipo. Bueno, no de conjugación en sí, sino de otro estilo. Así que de mi parte, esto sería todo por hoy. Si es que ninguno de ustedes tienen alguna otra duda para comentarme. tengo una duda, pero sobre cuándo vamos a ver lo de los kanjis. Sí, de hecho, esto lo estaba esperando para hacerlo el fin de semana, o sea, el viernes. Ah, perfecto. Así terminamos, ¿no? Con tranquilidad. Bueno, ni tanto, la semana en sí. Ah, ok. Gracias. De nada. Entonces, sí, para quien no sepa, pues entonces el viernes lo fijamos como día para escribir kanji. Vamos a aprender a escribir los primeros 15 de N5. Así que vayan a utilizar las plantillas que les publiqué hace ya un tiempo en Classroom para intentar justamente conjugar bien, ¿qué digo? Escribir bien los kanji utilizando el material que les dije. Si ustedes tienen otro material, siéntanse libres de utilizarlo, ¿no? Y si no lo tienen, también utilicen su cuaderno o donde puedan escribir, ¿no? Para practicar la escritura. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Ahora sí, los dejo. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Matashita. Bueno. Ya está. Hasta. Matashita minasan. Gambatte ne. Matashita.